Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la bendición de este nuevo día. Damos gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta sus hogares y poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio del Reino de los Cielos. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Hoy quiero hablar de un hecho que impactó el universo entero: la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y el tema de hoy es resucitó. Y lo basamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra de Dios inicia hoy con una profecía. El profeta Isaías, que es llamado el profeta evangelista del Antiguo Testamento, está mostrándole a la humanidad, a un pueblo también llamado Israel, que se había apartado tras otros dioses, un pueblo que no entendía que fueron llevados a una tierra prometida para ser un pueblo que fuese luz a las naciones. Un pueblo que también tenía una buena noticia de que vendría un Mesías Salvador a la tierra. Porque la historia nos está hablando hoy de Jesús. El mundo está celebrando Semana Santa, los judíos están celebrando Pascua, los cristianos estamos diciendo que bueno, Jesús murió por nosotros, pero es trascendental y un poco más allá, entender qué fue lo que hizo Jesús desde la cruz hasta que resucitó de entre los muertos. Porque cuando uno puede entender esa verdad impacta, y esa verdad hace que se abran los ojos de los ciegos, que los oídos de los sordos se puedan abrir para entender la voz de Dios y para regresar al camino de la verdad. La Biblia está nombrando aquí en Isaías 53 que todos nosotros nos descarriamos, cogimos un camino distinto al camino de Dios. Y lo estamos viendo hoy.
Caos total en la humanidad. La gente está desesperada esperando que salga una cura para una enfermedad, que saquen la vacuna. Algunos hacen broma de esto y dicen, ya salió la vacuna. Pero el mundo no necesita una vacuna, necesita a Cristo, porque Cristo llevó todas nuestras enfermedades, sobre todo la peor de todas, la cual, y le notifico que hay pandemia desde hace mucho tiempo atrás. Cuando Adán peca se genera una pandemia del pecado y está la humanidad entera, está contagiada y han intentado buscar la cura de otras formas, cuando la cura a la pandemia del pecado ya Jesús la dio en la cruz. Jesús dio la solución al pecado, es su vida y su propia sangre. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, porque el problema del hombre, el mayor problema de todos, es que está separado del Padre, de su propio Padre y Creador. Está separada la humanidad y la humanidad anda como huérfana, sin Padre y sin ley. Pero Jesús vino a poner orden. La muerte de Jesús es significante. Dios la permitió, una muerte cruel de cruz, para llamar la atención de la humanidad. Para decirle hoy a la humanidad, el castigo que iba a venir sobre ustedes venía sobre mi Hijo. Y cuando uno se acoge a la muerte de Jesús, al beneficio de la muerte y de la resurrección de Jesús, lo que viene a uno es vida nueva. La humanidad lleva su propia vida al tomar su propio camino. Y una pregunta que tenemos que hacernos todos hoy: ¿qué vale más, la vida de Jesús o nuestra vida personal? Si la respuesta es vale más mi vida personal, es porque somos egoístas con nosotros mismos. Es porque no hemos entendido el mensaje de la cruz de Cristo, que Jesús vino al mundo hecho carne para que nosotros recuperáramos nuestra posición de hijos de Dios. Jesús vino al mundo a rescatar lo que se había perdido. No hay forma por medio de la cual el hombre pueda regresar al camino de Dios. No hay forma en la cual el hombre pueda retomar el camino de la vida eterna. Por eso Jesús vino a hacer este trabajo. Vino a reconciliar el cielo con la tierra. Vino a reconciliar al hombre con el Padre eterno, porque nos conviene ser reconciliados con el Padre. Porque cuando uno recupera el camino, cuando uno recupera la vida, cuando uno recupera esa relación, entonces es cuando uno recupera la identidad de hijo de Dios. Mientras la gente no vuelva al camino de Jesús, no es hijo de Dios, porque el mismo Juan lo dice en Juan 1:12. Está hablando de a todos los que creyeron en Él, los que han creído en su nombre, los que le recibieron. Esas son condiciones: creer y recibir a Jesús como Salvador. Entonces eso nos da la posibilidad y la realidad de ser hechos hijos de Dios, de recuperar lo que Adán perdió. Adán perdió la presencia de Dios en el huerto y perdió todo. Tenía él la autoridad para controlar la tierra, él perdió eso. Y Adán pierde algo precioso, al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se movía dentro de Adán como una creación perfecta. El soplo del Altísimo había entrado en una figura de barro y le había dado vida y le había dado identidad. Un hombre que tenía una mente brillante, un hombre llamado Adán, había probado un día la gloria de Dios y por desobediente la perdió. Y todo el que nace de Adán nace muerto espiritualmente, porque en Adán caído no hay vida.
Pero gloria a Dios por lo que dice la Escritura. Adán era alma viviente, que era el primer Adán. El segundo Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Jesús, para que la vida de Jesús pase a nosotros. Así como Dios sopló en Adán y le dio vida, así Jesús sopla en nosotros, pone su Espíritu Santo para que nuevamente recuperemos la posición de hijo de Dios en el reino eterno de nuestro Padre amado. Y quiero mostrarle por la Escritura ese proceso que hace Jesús, o en el cual Jesús participa. Lo primero que le sucede a Jesús, se cumple la Escritura, donde dice que fue menospreciado, que no lo estimamos. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, nos está mostrando la Escritura cómo Jesús es azotado y escarnecido por los soldados romanos, cómo Jesús es sometido a la burla y es menospreciado y desechado. Dice el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hay una situación en la cual Jesús ya había sido entregado. Jesús había llegado a un lugar donde estaba siendo juzgado por los romanos, pero había un pueblo, el pueblo de Judá y Jerusalén. No querían a Jesús, sencillamente porque Jesús traía una palabra que le abría los ojos a todo el mundo. Y había unos religiosos, llamados los fariseos, otros los saduceos, que siempre buscaban ocasión para hacer caer a Jesús en su propia palabra. Y Jesús se mantuvo firme. Estos pueblos, estos dos grupos, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. De labios honraban a Dios. Y se cumple Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso, como estaban lejos de Dios, estaban rechazando a Jesús, y eso es lo que le ha pasado a la humanidad. No se llega hoy a esta pandemia porque sí, porque a alguien se le cayó un virus en un laboratorio, o porque alguien comió carne de animal y se contaminaron. Eso no es así. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y el mundo está comiéndose una cosecha, y duele decirlo, hay gente que se está muriendo por las consecuencias de sus propios padres, de su propia generación. Porque aquí esta generación había dicho, cuando el mismo Pilato estaba diciendo: mire, este hombre es inocente. Ellos respondieron, y todo ese pueblo respondió, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué le pasaron a estos judíos? Le destruyeron Jerusalén. Los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, ellos estaban esparcidos por las naciones. En Europa se hicieron muy ricos. Pero ¿saben qué sucedió? Se levanta un hombre llamado Hitler, que mató 6 millones de ellos, y quién sabe si un poquito más. Por eso se les cumplió la palabra, por haber rechazado a Jesús. Y la Escritura ya había profetizado eso. Eso no era una sorpresa para Jesús, porque Jesús conocía la Escritura. Fue menospreciado, fue desechado. Dice el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Está mostrando el sistema romano, que ya había sido profetizado por Daniel como un reino de hierro,
Y eso demuestra insensibilidad. Roma no respetó a Jesús. Roma escarneció, ese imperio escarneció y puso por burla a Jesús. Y Jesús sabe qué estaba haciendo. Jesús estaba evitando a ti ese escarnecimiento, porque Jesús tomó nuestro lugar. Nuestro lugar lo tomó. Jesús tomó la vergüenza de la humanidad en su propio cuerpo. Jesús estaba siendo burlado por los romanos. Le ponen una corona de espinas, lo cual indica que Jesús estaba redimiendo al mundo de una maldición que trajo Adán. Adán había pecado y Dios le había dicho: te ganarás el pan con el sudor de tu rostro. Y Dios le había dicho: de aquí en adelante vas a escoger espinos y cardos. Y cuando Jesús recibe en su cabeza la corona de espina, empieza a sangrar. Y la Biblia dice que esa sangre nos redime de toda maldición y todo pecado. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, la burla del infierno era sobre Jesús. El diablo estaba feliz, los demonios estaban felices. Dijeron: al fin quitaron a ese hombre de en medio nuestro. Pero el diablo no sabía lo que venía, porque lo que logró Jesús a través de su padecimiento fue muy grande y en beneficio de nosotros. Y Jesús es colgado como un criminal, como un malhechor entre dos hombres criminales. La cruz no era para cualquier tipo de criminal. Era un criminal que había cometido un delito en contra del Estado romano, porque los judíos no podían matar a Jesús en la Pascua, porque les era prohibido. Entonces, como los romanos no eran judíos, ellos dijeron: bueno, que los maten ellos, que maten ellos a Jesús bajo la bota romana. Por eso Jesús no es apedreado, porque la muerte que le tocaba a Jesús era ser apedreado de acuerdo a la ley. Pero fue entregado a muerte de cruz y padeció ahí. Cuando Jesús es puesto sobre el madero, ya todos lo conocemos, grandes clavos reventaron su carne, reventaron sus brazos, no tocaron hueso, pero la carne fue destrozada. Lo mismo en las piernas, y es levantado. Es levantado y la Biblia dice que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Así como la serpiente en el desierto fue levantada. Eso significa que en la época de Moisés, cuando el hombre pecaba, la única forma de salvarse de la picadura de la cantidad de serpientes que vinieron por el pecado del pueblo era mirar a la serpiente que había sido levantada por Moisés. ¿Por qué Jesús es comparado con una serpiente? Porque lo menospreciamos. El castigo nuestro fue sobre él. Jesús fue desfigurado por culpa tuya y por culpa mía. El pecado tuyo desfiguró a Jesús. El pecado tuyo golpeó a Jesús. Las maldiciones de la humanidad fueron sobre el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús es levantado entre dos ladrones. Estos no eran simples ladrones. Ellos se metieron con el imperio romano, por eso estaban siendo colgados. Y en Lucas, capítulo 23, nos habla un poco más de este relato, donde había dos hombres que eran criminales y se estaba cumpliendo la escritura que Isaías dijo: será puesto entre malhechores. Lucas 23, el verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús empezó a darle buenas noticias a este hombre. El otro menospreció a Jesús. El otro le gritaba cosas a Jesús: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero este otro hombre
No es que era bueno, porque la gente dice, el ladrón malo y el bueno, todos eran malos, todos se habían descarriado. Todos nosotros somos pecadores, pero gracias a la sangre de Cristo dejamos de serlo. Este hombre se estaba arrepintiendo, estaba reconociendo que ese era el Mesías Salvador prometido a Israel y a todo el mundo. Y eso le está dando una buena noticia. Le está diciendo, ahora que nosotros partamos de esta tierra, que nos desprendamos de estos cuerpos, vamos a ir a un lugar llamado paraíso. Y el paraíso que Adán menospreció, Dios lo toma y lo pone debajo de la tierra para que todo aquel que haya creído en esperanza en que vendría un Mesías iría a ese lugar. Y le estaba diciendo, tú no vas a ir a un lugar de tormento, porque en esa época se conoce el Hades y el Seol. El Hades es el mismo infierno y el Seol es el lugar de reposo. Es un lugar de reposo llamado en ese tiempo el seno de Abraham, donde iban los justos, donde iban aquellos hombres que creyeron en Dios, que se agarraron de la justicia de Dios, que sumaron la justicia de Dios a su vida para parecer justos. Esta es una buena noticia. Cuando uno parte a la presencia de Dios, uno no va al infierno, uno va a Dios. Uno regresa a Dios que lo creó, pero para eso necesita el mediador del nuevo pacto, llamado Jesucristo, que es el que nos conduce al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y por eso vamos al Padre. Jesús expresa en el Evangelio de Juan otras palabras que dan a entender que su obra es perfecta. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 28 nos está diciendo, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús tuvo sed allí y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es una noticia que nos permite entender que la obra de Cristo es perfecta. La religión te dice, tú tienes que hacer otras cosas. Sí, Jesús murió por ti, pero tú necesitas completar. Yo te tengo una noticia, el sacrificio de Jesús fue perfecto. Porque no lo hizo cualquiera, lo hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo hizo cualquier ser humano, lo hizo Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, hecho carne para salvarnos a nosotros. Cuando dice consumado es, la obra que he hecho es perfecta, no se le puede añadir ni no se le puede quitar. La obra de Cristo nos salva. Y vamos a verlo a través de la palabra en el día de hoy. Cómo esa obra ahí en la cruz había sido determinada para salvación a nosotros. En el libro de Colosenses, el capítulo 2, podemos observar lo que Jesús estaba haciendo. Normalmente la gente dice, sí, Jesús murió en la cruz, pero yo quiero mostrarte hoy por la misma escritura lo que Jesús hizo por nosotros. Colosenses 2, el verso 13 y verso 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Jesús nos estaba perdonando. Pero no es simplemente enterarnos, hay que ir a Jesús, hay que decir, Señor, yo quiero y necesito ese perdón. Y lo necesito hoy. Ese perdón va a borrar con la sangre de Jesús todo pecado. Y el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de pecado, una larga lista, un prontuario
un listado de acusaciones en contra de la humanidad y de cada uno de los que componemos la humanidad. Y esto es algo personal, la salvación es algo personal, es algo que hay que resolver con Dios. Por eso cuando dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, estaba incluyendo los pecados pasados, presentes y futuros. Y la sangre de Cristo que está siendo derramada en la cruz borra, como esa acta fue clavada en la cruz, empieza a borrar. Y ahí donde nosotros decimos, me acojo a la oferta de Dios para que mi pecado sea borrado, para que eso que dice la Escritura en Colosenses se haga realidad en mi vida hoy. Para que esa acta que era acusatoria, que era el acta que Dios tiene como evidencia de mucha gente, porque hay muchas actas que todavía están vigentes. Gente que no se ha arrepentido de sus pecados. Gente que vive su propia vida tiene un acta pendiente en el cielo, en la corte celestial. Pero aquellos que hemos ido a Cristo, que decimos, Señor, te necesito, sálvame. Como lo hizo el ladrón. Acuérdate de mí. Digo, hoy estarás. La salvación no es para mañana. Hay gente que dice, cuando yo me vaya a morir me arrepiento. Pues déjame decirte que eso es tentar a Dios. Eso es ser insensato, sabiendo que hay una oferta. Si tú sabes que hay una oferta hoy, hay una fecha determinada en la cual la oferta tiene inicio y tiene final. Se llama vigencia, está vigente hoy, pero un día va a tener final. Esa oferta está vigente en el tiempo de la gracia, después es quitada. Después es difícil. Por eso necesitamos hoy reconocer, necesito de Jesús para que mi vida cambie, para que los pecados que me son apuntados en el acta sean borrados para siempre. Jesús hace un acto por medio del cual tenemos que tener fe y decir, la sangre de Cristo es la que me limpia, por eso necesito a Jesús. Y nos continúa diciendo la Escritura en ese momento en Mateo 27, capítulo, versículo 50 al 52, nos está mostrando cómo Jesús entrega el Espíritu. Y lo dice de esta forma. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Fue tan impactante lo que sucede en el mundo espiritual. Cuando Jesús entrega el Espíritu al Padre, ¿qué sucede? Está en las manos de Dios. Pero Dios lo que hace es enviar ese Espíritu a la parte más baja de la tierra. Entonces fue tan impactante la entrada de Jesús al interior de la tierra, porque se levantaron muchos santos de los sepulcros. Fue tan impactante lo que Jesús llevaba en sí. Jesús llevaba la justicia de Dios. Por eso se levantaron de entre los muertos. Hay una palabra que habla en el libro de los Reyes de un profeta que había sido echado. El profeta Eliseo había muerto y había sido echado en un sepulcro. Y trajeron un cadáver de alguien que murió, lo echan en ese mismo sepulcro, y el hombre se levanta de entre los muertos. Está diciendo, profetizando desde el Antiguo Testamento, que los muertos en Cristo resucitarán. Quiere decir que cuando Jesús te entrega su vida, podremos partir de esta tierra, pero con esa vida eterna vamos a resucitar de entre los muertos. Ahí Jesús estaba evidenciando su poder. La muerte de Jesús nos convenía. ¿Para qué? Para poder pasar a lo mismo. El que está muerto en Cristo, que dice, Señor, acepto esa muerte para que yo no muera posteriormente.
Jesús iba a ser resucitado por el Padre por medio del Espíritu Santo, pero ya estaba bajando. En las manos del Padre estaba el Espíritu de Jesús y Dios lo baja a la parte más baja de la tierra, porque Jesús estaba arreglando los asuntos del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra, porque debajo de la tierra había muchos que estaban esperando. Y no estoy hablando de los cadáveres, porque a veces la gente piensa que el cadáver del tío está en el cementerio. Sí, está ahí, pero el alma no está ahí. El alma ya no está en ese cajón, no está en ese cementerio. El alma está en otro lugar. Y Jesús necesitaba hacer algo grande. Jesús, durante 3 días, estaba ajustando cosas que eran necesario ajustar. La obra de la cruz beneficiaba a todos los que estaban sobre la tierra, pero la obra de la cruz tenía que beneficiar a aquellos que habían muerto creyendo que un día iban a resucitar de entre los muertos. Jesús iba a arreglar ese asunto. Jesús se llevaba nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, se las llevaba y ya dejaban de ser nuestras enfermedades, nuestras maldiciones. Dejaban de serlo y las enfermedades se iban. Con Jesús la llevaba, no que la cargara y Jesús iba enfermo, no. Jesús llevaba esa carga que había tomado de la humanidad, porque Jesús era inocente. Y como inocente tenía derechos delante del Dios justo. Lo que está haciendo Jesús es lo que dice el profeta Miqueas. El profeta Miqueas nos habla de que él sepultó, ahí en el capítulo 7, el verso 18 al 20, dice que sepultó nuestros pecados en lo profundo del mar. Y en este contexto del mar, no está hablando del océano, está hablando del infierno. Y el mismo profeta Jonás, en el capítulo 2, el verso 1 al 9, hace una oración. Recuerden que Jonás fue tragado por un gran pez. Cuando Jesús predicaba, vinieron los fariseos y los saduceos a decirle, danos una señal. Y Jesús le dijo, ustedes van a tener la señal de Jonás, porque son una generación que no cree. Han visto milagros y todavía no creen, y todavía están pidiendo señal. Por lo tanto, a ese pueblo le fue dada la señal del profeta Jonás. Usó la escritura para decirle lo que hizo Jonás, lo que le pasó a Jonás en el vientre del gran pez, será lo que le pasará al Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, y en el corazón de la tierra está el infierno. Lo que Jesús fue a hacer allá en las partes más bajas de la tierra, dice la escritura, que fue a enterrar esos pecados, que fue a dejarlo. El infierno, viene una palabra que se llama Gehenna, que significa basurero. El infierno es un basurero. Y Dios no crea el infierno para el hombre, lo crea para el diablo y los ángeles caídos, que son los demonios. Pero aquellos que insisten en pecar, cargan su pecado. El pecado va al basurero, y como la persona porta pecado, por eso se va para el infierno. Por eso es necesario que el pecado salga de nosotros, para que no nos llame el infierno, sino el cielo. Y cuando Jesús baja, deja esa carga ahí. Y el infierno es un lugar terrible. Ese es el lugar de la muerte, el basurero, donde va mucha gente que se va sin Cristo. Y no se va por ignorante, porque se le ha predicado la palabra de Dios, se le ha dicho, necesitas a Jesús. Algunos dicen, yo no voy a cambiar de religión. ¿Acaso lo que hizo Jesús vale menos que una religión para rechazar a Jesús? Jesús es el Salvador de la humanidad. Hoy el mundo lo está recordando, pero ¿será que el mundo lo está siguiendo? No es tanto que lo recordemos como seguir a Jesús en su camino. Y eso cuesta, a Jesús le costó. La salvación que ofrece hoy le costó su vida. Cuando está en las partes más bajas de la tierra, deja las maldiciones de la humanidad, deja los pecados, las enfermedades, deja la vergüenza, deja el dolor del alma, deja todos los traumas. Por eso en Cristo se es libre de todas esas cosas. Cuando Jesús está ahí, luego va a un lugar que se llama el seno de Abraham, y Jesús habla de él en el Evangelio de Mateo.
El seno de Abraham era el lugar de reposo de las personas que partían. Estaba ahí, pero lo separaba, dice, una gran cima. Lo separaba cima con S, no con C. Cima es alto, pero cima con S es algo que es profundo. Había un abismo que separaba el infierno, que es el Hades, del Seol, o lugar de reposo de los santos, o lugar llamado el seno de Abraham. Jesús primero le predica a los espíritus que están allá, están encarcelados, porque no creyeron a Noé. Eso lo dice la Escritura en Primera de Pedro, que Jesús le predicó a esos espíritus diciendo: mire, ustedes negaron la fe, ustedes no aceptaron la palabra de Noé. Dice que Noé condenó al mundo antiguo, porque Noé le está diciendo: entren al arca, y se burlaban de él. Hoy le está diciendo, los predicadores le están diciendo a la gente: necesitas Jesús, Jesús es tu arca de salvación, y la gente lo rechaza, y lo rechazan millones. Entonces Jesús se le aparece a ellos y dice: yo era esa arca de salvación, y ustedes la rechazaron. Y luego sube al seno de Abraham, y cuando está en el seno de Abraham, un hombre llamado David salta de gozo. Yo era el que hablaba en los salmos de ese Mesías. Y Moisés dijo: yo lo vi, porque yo anduve como viendo al invisible. Y Abraham dijo: ese fue el carnero trabado en el zarzal que yo vi, que llevaba espinos en su cabeza. Ahí está. Y muchos profetizaron. Ahí estaban todos los profetas de Dios. Estaban todos los hombres y mujeres de Dios, que una vez hablaron de él, pero que no le conocían. Y la Escritura marca algo tremendo. Al tercer día, el Padre dice desde los cielos: ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Está en un lugar que no le corresponde. Está en el lugar de los muertos. Y él fue un hombre justo, anduvo bajo mi camino. Por lo tanto, no tiene nada que ser ahí. Y Dios lo resucita. Y la palabra resurrección quiere decir que recibió un cuerpo de gloria. Quiero decirte que el día que nosotros resucitemos entre los muertos, vamos a recibir cuerpos gloriosos. Esa es una gran noticia. Pero necesitamos de Jesús para que se active eso en nuestra vida. Si Jesús no está en alguien, lo que va a resucitar es para muerte. Pero los que hemos creído en Jesús, resucitaremos para vida eterna. Y para siempre estaremos con Él. Y eso es lo que se llama evangelio de salvación. Entonces Jesús lo que hace, ya resucitado, dice que llevó cautivos a los que estaban cautivos y subió a los cielos. ¿Sabe lo que hace Jesús? Toda esa gente, ese paraíso se lo llevó hacia el cielo y lo ubica. Por eso Pablo, cuando es apedreado, dice que ascendió a los cielos. Dice que vio cosas diferentes, pero fue al paraíso. Pablo no fue al cielo, sino al paraíso. Porque el paraíso que subió Jesús es un lugar de espera. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús suene la final trompeta, cuando suene esa trompeta, Jesús viene por un pueblo. Aquellos que murieron en fe. Si nosotros en fe partimos hoy, un día Jesús nos va a levantar de entre los muertos. Y ahí entraremos al cielo a ver al Padre. Ahí, por lo tanto, es un momento de espera. ¿Y qué hay de aquellos que no creen? Están esperando en el infierno un juicio, porque no creyeron a Dios. El infierno es una alarma. Está diciendo Dios: no quiero que vayas ahí. Pero para que no vayas necesitas a Jesús, porque Jesús no está allá abajo. Jesús subió a los cielos y nosotros vamos donde está Él. Jesús dijo, le oró al Padre diciendo: donde yo esté, yo quiero que estén los que han creído en mí. Y si tú has creído, tú vas a estar un día con Jesús en lugares celestiales. Mas dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales en espíritu. Qué buenas noticias la de hoy. Pero hay una mejor. Dice la Biblia más adelante que Jesús destruye la muerte. En el libro de 1 Corintios 15, 53 a 57 se hace una pregunta: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Sórbida es la muerte en victoria.
y les traduzco. Lo que está diciendo es que cuando el escritor dice que es Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el que pica al pecador, porque la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte tiene autoridad sobre el pecado o sobre el pecador. Por lo tanto, aquellos a los cuales la sangre de Cristo nos ha borrado todos los pecados, la muerte espiritual no tiene efecto sobre nosotros, porque en nosotros está la vida. Y como Jesús no pudo ser picado, no pudo ser destruido por la muerte, entonces Jesús vence la muerte, y te lo voy a ilustrar. Cuando Jesús está allá abajo, el diablo y la corte de demonios de Satanás estaban felices. Dijeron, ya se murió. Pero para que hubiera efecto de que Jesús fuera condenado allá con los demás y fuera preso, encarcelado allá, como llevó pecado, la muerte dice, lo que sucede es que todos esos pecados que trae Jesús con él no son de él, porque él es inocente, por lo tanto no tengo poder sobre Jesús. Por lo tanto, Jesús, cuando es resucitado, vence la muerte. La palabra sórbida significa absorbió la victoria. La victoria de Jesús absorbió la muerte, arropó la muerte, le dijo, te tengo en mis manos y tengo el control sobre ti. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso necesitas la vida de Cristo. Necesitas la vida de Jesús, porque esa victoria se la da a los hijos de Dios. Esa es la herencia. La muerte puede que nos afecte en el cuerpo hoy, pero sabes una cosa, que sobre nuestro espíritu renacido la muerte no tiene poder, porque el espíritu del hombre tiene la naturaleza de Cristo. Y esa es la felicidad de los cristianos. Ese es el gozo de decir, un día estaré con Cristo en lugares celestiales. Un día voy a ver al Padre. Un día voy a estar en las naciones celestiales gozándome con Él. Pero necesitas a Cristo para eso. Y como la muerte no pudo, el diablo estaba quedando en vergüenza. Y te voy a decir por qué. Porque dice la palabra más adelante que hizo, en el libro de Colosenses 2 dice 14 al 15, versos 14 y 15, dice, hizo un desfile triunfal. Y esta palabra desfile triunfal es lo mismo que sucedía cuando un rey iba a un territorio y le ganaba a ese rey. ¿Sabe qué sucedía? Ese rey era apresado. Ese rey era apresado por el rey que dominaba en ese momento, que ganó la batalla. Ese rey, ¿sabe lo que hacía? Bajaba la bandera de ese rey que estaba antes, que fue derrotado, y ponía la bandera de él. Ese es Jehová, nuestro estandarte. Él llega a nuestra vida, baja el estandarte de la muerte y pone el estandarte o la bandera de vida, diciendo, ahora como este me ha recibido, ahora este es propiedad mía y sobre él no gobierna la muerte. Entonces, ¿qué hacía? Ese rey tomaba a ese hombre derrotado con todo su ejército y los encadenaba en el cuello y ponía cadenas en sus manos y hacía una fila y pasaba por el centro, por la calle principal, lo que llaman una calle real. Él iba llevando a ese derrotado diciendo, ahora yo soy rey sobre este lugar. Lo que Jesús hizo por nosotros fue grande. Hay gente que se queda corta diciendo, Jesús murió por mis pecados. Además de eso, sí, fue más allá. Porque Jesús lo que hace es que Jesús toma a Satanás y lo exhibe públicamente delante de todos los ángeles. Y diciendo, este era el que tenía el imperio de la muerte sobre el hombre. Dice
el verso 15, y despojando, después que anula el acta de los decretos que había contra nosotros, esa acta le daba autoridad al diablo sobre nosotros, diciendo, acusado, es culpable. Por eso acusaba a Job. Pero sabes una cosa, que cuando Jesús quita el acta, el diablo no tiene autoridad. El diablo, cuando nos viene a acusar, va a la corte celestial y empieza a hablar mal de nosotros. Él es el acusador entre los hermanos, hablar chisme, hablar tontería. Y entonces el diablo saca una acusación, no, es que te hizo esto malo. Y Dios le dijo, vamos a buscar en el libro de las obras de él. No aparece absolutamente nada, porque la sangre de Cristo borró nuestros pecados. ¿Y sabe qué sucede? Lo dice Colosenses 2:14 y el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de la cruz hizo que Jesús tuviera el poder y la autoridad sobre Satanás, ese que un día le vino a tentar. Ese que un día por boca de Pedro le vino a decir, no vayas a la cruz. Ahora estaba siendo preso de Cristo. Y entonces Jesús le arrebata de sus garras las llaves de autoridad que tenía Adán en el huerto. Y ese poder se lo da a la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, la que predica la palabra de Dios, la iglesia que es usada por Dios en la tierra para que los sanos, para que los enfermos, los que están enfermos sean sanos, para que aquellos que tienen enfermedades sean sanos, pero también tiene la autoridad para decirle, necesitas de Jesús, necesitas de Cristo. Necesitas conocer esta verdad, porque la verdad nos está haciendo libre hoy, nos está diciendo, Jesús tiene dominio sobre la muerte. Jesús tiene dominio en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Jesús derrotó a Satanás y a todos los demonios, ya no tienen autoridad. Lo más precioso es que a cada hijo de Dios le dice, tienes la autoridad sobre el diablo. El diablo no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, porque le fue devuelta la posición de hijo. Y eso es lo más grande que uno puede disfrutar, saber que el diablo ya no tiene poder sobre uno. Nosotros tenemos autoridad sobre los demonios para que se sujeten en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. El diablo no tiene por qué venir a mortificarnos el sueño. El diablo no tiene por qué venir a traernos enfermedad. Lo que Jesús se llevó, el diablo no te lo puede traer. Y si te lo trae, devuélveselo. En el nombre de Jesús, dile, diablo, te devuelvo la enfermedad. Esa es tuya. Porque la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad vino por la maldición y el diablo la introduce. Espíritus de enfermedad. Entonces, ahora dice la Escritura que Jesús está a la diestra del Padre. Quiere decir que nuestra posición es a la diestra de Dios. Estamos, dice la Escritura, eso es por fe y en fe. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. En el libro de Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado por estas mismas personas que mandaron a Jesús a la cruz, ellos no soportaban la palabra de Esteban porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y Esteban le estaba hablando, leas el capítulo 7. Esteban le estaba hablando acerca de lo duro que era ese pueblo. Pero cuando empezaron a apedrearlo, dicen, ahora veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. La Biblia dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes por la sangre de un nuevo pacto. Lo que estoy hablando hoy se resume en algo. Jesús tuvo que vencer la muerte. Jesús tuvo que vencer al diablo, a todos los demonios, a todos los principados. Por eso Pablo está diciendo
inspirado por el Espíritu Santo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando tú tienes a Cristo Jesús, a ti nada, ni lo alto, ni lo más profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni la riqueza, ni la pobreza, nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos unidos al corazón de papá. Estamos unidos al corazón del Padre por ese amor eterno. El Padre es puro amor. El Hijo es pura gracia y el Espíritu Santo es pura consolación. Ahora que nosotros hemos entrado a vida nueva, ¿sabes algo? Nosotros podemos entender que esta pandemia no nos va a quitar el gozo. Esta pandemia a nosotros no podrá separarnos del amor de Dios. La cuarentena nos va a quitar el gozo. Este es el gozo de los hijos de Dios. Sabe que Dios está en el trono. Eso es cierto, está en los cielos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero yo te voy a decir algo. El que recibe al Hijo, recibe al que le envió. Es decir, si tú recibes a Jesús, recibes al Padre. Y de todas maneras, como el Padre tiene una promesa, dice, yo enviaré el Consolador al Espíritu Santo. El Padre, de paso, se viene con el Espíritu Santo. Y los tres habitan dentro de nosotros. Por eso hay algo diferente en los que somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. El que es hijo de Dios confía. Sí, los problemas nos caen también. Pero a nosotros nada ni nadie nos va a poder robar el gozo de la salvación. Saber que el día que partamos de esta tierra no nos vamos para el infierno, eso ya es una ganancia. Pero saber que un día nosotros los que le servimos a Dios estaremos en lugares celestiales. Dice la Escritura que recibiremos coronas. Pero esas coronas se las vamos a tirar a los pies del Señor, diciendo, digno es el Cordero de Dios. Yo quiero invitar a aquellos que me han estado escuchando en este día a que tengan una relación con Dios, a que quiten la atención del coronavirus por un momento y pongan la atención más en Jesús. La Semana Santa nos recuerda a Jesús. La Pascua judía que se celebra paralelamente, las dos se celebran paralelamente. Eso simplemente trae un recuerdo. Y la gente hace una cantidad de cosas. Pero después que pase Semana Santa y Pascua, ¿qué pasó ahí? La gente vuelve como que a lo normal. No, en la vida cristiana se sigue recordando todos los días a Jesús, diciendo, Señor, gracias, me has dado salvación y vida eterna. Yo quiero invitar a aquellos que de pronto se han alejado del Señor, que dicen, no, yo estuve en los caminos de Dios, yo un día fui a una iglesia y yo le canté a Dios, pero ya no hago eso. Estás lejos de Dios y tu vida está en peligro, que te vas a perder si no corriges el camino. Y aquellos que por primera vez están escuchando un mensaje como este, yo quiero decirles algo, tú necesitas de Jesús. Hay gente que dice, es que yo he sido muy malo y Dios no me va a perdonar. Dios perdona todos los pecados. El único pecado que Dios no perdona es cuando alguien rechaza a Jesús. Si rechaza a Jesús no tiene salvación. Pero cuando dice, necesito a Jesús, el Padre, sus ojos y sus oídos están atentos a ti. Por eso quiero invitar a aquellos que necesitan de Jesús, que dice, Pastor Jorge, yo necesito a Jesús. A ese Jesús que venció la muerte, a ese Jesús que se sentó en gloria. Y sabe una cosa, que si tú lo recibes, la victoria de Cristo es tu victoria. En esta mañana repite conmigo, Padre que estás en los cielos, hoy reconozco que soy pecador, que he estado lejos de ti, y recibo a tu Hijo como mi Salvador, y pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor. Hazme una nueva criatura. Que el Espíritu de Dios venga a morar en mi vida para andar en tus caminos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero también orar por aquellas personas que
nos están escuchando, que ya conocen la palabra, que son gente temerosa de Dios, pero que necesitan fortalecer esa relación. Yo quiero invitarte, por medio de una oración, a que tu relación con el Padre sea más cercana, porque no es simplemente que yo recibí a Cristo y ya, y sigo haciendo lo mismo, no. Es necesario que cambies de vida. Hay cosas que están en la vida del ser humano que tienen que ser alejadas, porque eso nos lleva a pecar. Por eso quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todos los oyentes, Señor. Hoy yo declaro tu gracia, tu amor, tu poder sobre la vida de ellos. Hoy estoy declarando, Dios de gloria, que el amor ese que tú derramaste en la cruz, que nos une a ti, ese amor nos une a ti, Señor, a tu corazón. Pido que la gracia tuya, el amor, sea manifiesto en la vida de los que están escuchando, Señor, sobre todo los que escuchan. Y tú fortalezcas su vida en esta hora. Padre, quita toda carga. Si tienen carga, si están enfermos, los declaro sanos en el nombre de Jesús. Si tienen carencia de algo, declaro la palabra que tú eres Jehová y nada nos faltará. Nuestro buen pastor nos provee. Padre, gracias por la provisión a aquellos que necesitan. Hoy declaro un día de bendición y paz en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga grandemente. Que el caminar suyo con Dios sea cada día en victoria. No importa lo que venga. Lo importante es que si caminamos con Dios estamos en victoria. Que el Padre Eterno derrame su gracia sobre ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén.